La Constitución de 1993 estableció, en relación a la tradición constitucional peruana sobre el poder legislativo, un sistema unicameral. Cada cierto tiempo se plantea la reforma y el retorno al bicameralismo. El día de hoy, en nuestro programa, conversaremos sobre el bicameralismo versus el unicameralismo. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. La Constitución de 1993 instauró el régimen unicameral, a diferencia de la tradicional Constitución peruana. Hoy nos legisla una sola Cámara de 130 congresistas. En los últimos años han existido propuestas para regresar al bicameralismo, sin embargo hasta hoy no han dado resultado. Yo diría que en primer lugar, que una reforma constitucional de esa naturaleza, desde mi punto de vista, tenía que venir acompañada de una voluntad de la población por la reforma, ¿no? Creo que hay una suerte de divorcio entre la representación política y la población. ¿Por qué no tener una segunda Cámara? El Congreso se debilita con una segunda Cámara. O sea, la democracia se sustenta en la división de poderes. El Congreso tiene un rol, que es el rol de legislar, que es el rol de fiscalizar al Ejecutivo, y evidentemente si se fija un sistema bicameral, se potencia al Ejecutivo frente al Congreso. Por ejemplo, cuando el Congreso da una ley y el presidente tiene la posibilidad de observarla, en un régimen bicameral prácticamente el presidente se convierte en una tercera cámara y es muy difícil que el Congreso pueda insistir en el criterio que tuvo al dar la ley. ¿Se dice que una segunda Cámara garantiza una mayor reflexión? La mayor reflexión depende de quiénes son los que intervienen. La mayor reflexión no depende de cuántas cámaras intervienen, porque si hay una cámara irreflexiva, eliminémosla a esa cámara y quedémonos con los reflexivos. Y la mayor demostración es que la ley de leyes, la Constitución, que es la ley principal en un sistema democrático, es siempre hecha por una cámara sola. Las asambleas constituyentes son cámaras únicas. Entonces, bajo el criterio de que para garantizar la reflexión tenemos que tener más de una cámara, quiere decir que para hacer la Constitución, entonces tenemos que tener 6, 7 cámaras para que tengamos una buena Constitución. ¿Cuál es su balance de bicameralismo en el Perú? Yo diría que un sistema bicameral que pueda tener una cámara que piense distinta que la otra puede generar una clara ineficiencia, porque se podría producir o el inmovilismo, en el sentido que no se ponen de acuerdo en posiciones, o la duplicidad de funciones, que evidentemente no son signos de la modernidad. Y respecto al tema de la reflexión, si, por ejemplo, analizamos cuáles han sido las leyes que se dictaron cuando en el Perú regía el régimen bicameral, nos daremos cuenta que esa reflexión ha sido inexistente. Por lo pronto, todas las perforaciones al sistema pensionario, a la 2530, que tanto le ha costado al Estado peruano, fueron hechas con sistema bicameral. Y más bien, la corrección a ese sistema perverso se ha hecho un sistema unicameral. Y después podríamos mencionar la ley del día del cronista parlamentario, la ley del panificador peruano, la ley del día del perro chino, la ley del día del Rotary, en fin, leyes seguramente con muy buena intención, aprobadas por régimen bicameral. O sea que no es cierto que la doble cámara garantiza una mejor calidad de leyes. Lo que ocurre es que la doble cámara, desde mi punto de vista, lo que hace es que, como le digo, disminuye el rol del Congreso frente al Ejecutivo. ¿Cuál es el procedimiento legislativo en el sistema unicameral? Fíjese, para aprobar usted una ley en el Congreso del Perú, usted requiere en primer lugar que el proyecto de ley venga aprobado por la bancada. ¿Eso se viene cumpliendo realmente? ¿Se viene haciendo un debate interno en cada bancada? ¿O se firman los proyectos porque es hoy por ti, mañana por mí? Primer aspecto. Segundo aspecto, el tema va a una o dos comisiones. Hay debate en las comisiones. Hay lugar para discutir. En tercer lugar, se coloca el dictamen aprobado en un portal. En cuarto lugar, hay unos plazos para debatirlo, ¿no es cierto?, que tienen que transcurrir para recién poder entrar al Congreso. Finalmente va el tema al Pleno. Si el Pleno la aprueba, en muchos casos se requiere doble votación, que implica que hay un periodo entre una votación y la otra para que haya una suerte de mayor
difusión, puntos de vista de la opinión pública. Después va al Ejecutivo, que lo puede observar, y después regresa al Congreso. O sea, no se puede decir que, por ejemplo, si este Congreso que está feneciendo ha sido el rey de las exoneraciones de segundas votaciones, ha sido el rey de las exoneraciones de pase de comisión, no se puede venir aquí a decir que no funciona el sistema. Bueno, el sistema no funciona si es que no cumplimos con los procedimientos y candados que tiene previsto. Eso es lo que viene ocurriendo. ¿En qué países funciona el sistema unicameral? Tenemos sistema unicameral, bueno, en Venezuela, en Ecuador, en Israel, en Suecia, en Finlandia, en Costa Rica, que es, digamos, el ejemplo de democracia en América, en Panamá, en Honduras, en Guatemala, en China, en Grecia, en Portugal, en Estonia, en Luxemburgo. O sea, yo creo que lo que hay que promover es un sistema en el cual se fortalezca el rol del Congreso. Y en un sistema bicameral eso no se fortalece, sino se debilita. Es lo contrario de lo que se busca, ¿no? Y claro, es más difícil que el Congreso pueda dictar leyes, es más difícil que el Congreso pueda, ¿cómo se llama?, imponer un criterio, pero yo no sé cuál es el miedo, porque además de la posibilidad de observación que tiene el presidente de la República, finalmente, si el Congreso insiste, existe el mecanismo de la acción de inconstitucionalidad para llevar al Tribunal Constitucional una ley que se considera que vulnera la Constitución. Entonces, hay, diríamos, métodos suficientes para ¿cómo se llama?, evitar el gran riesgo del unicameralismo, que es la ley sorpresa, y que están en el reglamento del Congreso. Dobles votaciones, previo debate a cada bancada, pase por comisiones, pero si eso se exonera, si eso no se cumple, entonces no se puede decir pues, que esos son los diríamos, errores que se generan por el régimen unicameral, ¿no? Los problemas del Perú no se arreglan con una o dos cámaras. O sea, el problema que tenemos de representación es un problema mucho más serio que implica otro tipo de reformas, ¿no? Bien, este fue el informe sobre el unicameralismo. Aquí lo que debemos recordar es que la tradición constitucional peruana ha establecido que el Congreso era bicameral. Sin embargo, desde 1993, y ya vamos a cumplir 20 años de funcionamiento del sistema unicameral. Como hemos podido ver, el doctor Natalian Primo Pla nos ha expuesto las razones por las cuales él considera que debe mantenerse un unicameralismo. En los próximos bloques del programa conversaremos con el doctor Alberto Borea Odría sobre las razones por las cuales deberíamos reinstaurar el bicameralismo. Estimados amigos, regresamos después de la pausa. Bien, y continuando con el programa, nos encontramos con el doctor Alberto Borea, quien no requiere mayor presentación, destacado constitucionalista. Doctor, uno de los argumentos centrales para la unicameralidad es que debe haber una sintonía entre lo que quiere la población y las reformas constitucionales. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Bueno, en primer lugar, el unicameralismo en el Perú, mi querido Paco, es un atropello a lo que dije a las mayorías. Eso fue como producto de un golpe de Estado que se dio en el Perú en 1992 y en consecuencia no hubo una situación de paz en la que la ciudadanía pudiera pensar con tranquilidad si convenía o no convenía un unicameralismo en contra de un bicameralismo que había demostrado su eficacia, sobre todo en ese formidable Senado que se formó en 1990, donde hubo figuras tan notables como Manuel Ulloa, Javier Vallerriestra, Luis Alberto Sánchez, el propio Armando Villanueva, Raúl Ferrero, en fin, en todas las bancadas tenías tú gente de fuste que hizo posible precisamente un buen esquema de leyes y un buen esquema legislativo y de control de los excesos y de los atropellos. En consecuencia, no se puede pretender que hoy día, digamos, se piense que el documento de 1993 fue
aprobado como consecuencia de un acto reflexivo, fue un atropello. Es más, Valentín Paniagua lo llamaba un estatuto de ocupación, es decir, aquellos que arrebataron el poder legítimo en el Perú en 1992, hicieron este texto e incorporaron, entre otras cosas, la clausura del Senado, porque a ellos les interesaba cuanto menor control tuvieran en el poder y menos legitimidad en el poder legislativo, mejor para ellos, porque entonces podían ejercer el poder. Pero esto además choca con lo que se hizo, no obstante que se hizo una campaña casi sin contrapeso durante el referéndum de 1993 que se llevó a cabo en octubre de 1993, la propuesta dictatorial fue, digamos, entre comillas, aprobada por un fraude, como lo demostró con toda claridad Juan Chávez Molina en 3 tomos cuando él era miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces no es que tengamos que obedecer la palabra de quien arrasó con las libertades en el Perú y tengamos que convertirla en una suerte de santuario que hay que mirar con cuidado. Eso para empezar. En segundo o en tercer lugar, este tema de la sintonía con las reformas, yo te diría, hay que ir a Sartori. Yo recomendaría a quienes sostienen esa tesis que miren, por ejemplo, el Homo Videns de Sartori, que es un librito muy interesante, donde precisamente dice que el hecho de dejar a la población que no digamos, se prepara mucho en temas específicos, algunos tópicos, y pretender gobernar por los humores y no por el pensamiento profundo, sobre todo en un tema tan central como el constitucional, nos lleva pues a crisis muy grandes. No se puede darle pie a la encuestocracia, ¿no es verdad? Y Burke, que fue uno de los grandes pensadores ingleses, diputado en Inglaterra, decía: yo soy elegido para pensar en nombre de mi pueblo, es decir, mi pueblo hace una cuestión de confianza en mí. ¿Por qué? Porque los habitantes de un país normalmente, digamos, tienen otros intereses, otras ocupaciones más inmediatas, y en consecuencia el tema de la estructura política ocupa un espacio bastante pequeño, digamos, en su preocupación, ¿no? Justamente de eso se trata, de la representación. Uno de los argumentos a favor del retorno al bicameralismo es que habría una mayor representación. Claro. Es decir, habiendo una Cámara de Diputados y un Senado, estaríamos mejor representados. También afirman que hoy nos encontramos subrepresentados. Subrepresentados incluso a nivel de diputados, o de lo que llaman ahora el Congreso, ¿no es verdad? Porque tú tienes 130 miembros, ¿no?, en un país que tiene 30 millones de habitantes. 130 miembros debe tener el Congreso de Israel, que tiene 7 millones de personas, y es un país además muy pequeño. Entonces tú no tienes regiones, tú no tienes una visión nacional. La fórmula que afortunadamente, porque fue afortunada, se encontró durante la vigencia de la Constitución del 79, fue que los diputados se eligieran en distrito, en circunscripción local, vale decir departamentos o lo que podríamos denominar hoy día regiones, y el Senado en distrito nacional único, con lo cual tú permitías que en un país tan vasto como el nuestro, y además tan poco comunicado, porque esa es la verdad, nosotros no somos pues Israel, que tiene llegas en 3/4 de hora del centro a la frontera, no somos El Salvador, que es del tamaño del departamento de Moquegua, no somos Costa Rica, somos un país grande, un país todavía con problemas de comunicación, etcétera. Entonces tú tienes una mirada local y una mirada integradora de lo que es los intereses del país, ¿no? Pero si hay 2 cámaras, ¿qué harían esas 2 cámaras? ¿Tienen que hacer cosas distintas? Sí, bueno, nosotros hemos planteado, yo tengo un trabajo publicado sobre eso en un libro que se llama El sistema constitucional peruano en la era de la globalización y los derechos humanos. Precisamente lo que tienes que hacer es no repetir las funciones. Nosotros sostenemos, yo sostengo la tesis, que es en diputados donde se debe originar los proyectos de ley, precisamente por esa cercanía a la población. Y el Senado tiene que ser una cámara de revisión, una cámara de serenidad, una cámara de reflexión, donde tú puedes reunir pues a personajes como Enrique Bernales, como Pancho Guerra, como Juan Inchauste, y te estoy hablando de senadores que todo el mundo
estima como notables y que formaron parte, por ejemplo, del Senado de 1990. Entonces, eso permite precisamente que no se trate de las mismas cosas. En la Cámara de origen es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores incluso tiene que tener un plazo para reflexionar sobre eso. Digamos, una vez que leí el proyecto, si es un proyecto de norma ordinaria pueden ser 180 días, si es un proyecto de norma constitucional u orgánica 270 y en fin así sucesivamente, ¿no? La interpelación en manos de diputados, ¿no? La aprobación del presupuesto sí en una asamblea bicameral en donde reúnas la mirada, como te digo, local con la mirada nacional y así sucesivamente, o sea, una serie de normas, las ratificaciones en el Senado que requieren más estabilidad de parte de los que toman esas decisiones. ¿Y qué fórmula de elección? Por ejemplo, se habla de que los diputados serían elegidos por circunscripciones más pequeñas. Claro. El Senado, algunos sostienen que debería ser por regiones y otros a nivel nacional. Bueno, ¿en qué postura usted a nivel nacional, yo creo que el senador tiene que ser vamos a decir de alguna manera, un personaje del país. Y eso no quiere decir que no haya personajes en las provincias y que no lleguen al Congreso. Nosotros tuvimos personajes muy importantes en el Congreso y en el Senado de 1990, Jorge Lozada Estamburi, por ejemplo, que era un ilustre arequipeño, después estuvo antes René Núñez del Prado, y así sucesivamente, gente de distintos lugares que accedió al Senado de la República, pero que precisamente por el peso nacional que adquieren, efectivamente representan digamos, un balance frente al creciente poder que tienen los poderes ejecutivos. ¿Dónde se paró, por ejemplo, la ley de estatización de la banca cuando García en su primer pésimo gobierno, hizo realmente lo que hizo? Se paró en el Senado y se paró por parte de un senador presidente que era de su propio partido, pero que tenía una mirada nacional y que tenía la fuerza suficiente como para no dejarse avasallar por el presidente. Es decir, un Congreso unicameral casi siempre es más avasallado por el presidente. Siempre, por eso es que las dictaduras usan los congresos unicamerales. Las dictaduras no usan congresos bicamerales. Muy bien, estimados amigos, continuamos después de la pausa con el doctor Alberto Borea Odría. Continuamos con el doctor Borea. Doctor, en este tema del retorno a la bicameralidad, ¿por qué razón cree usted que los gobiernos, desde la transición democrática, prácticamente 3 gobiernos, no han tenido éxito en esta reforma? O sea, desde el Parlamento se plantea, desde las fuerzas políticas se plantea la reforma. La mayoría de constitucionalistas están de acuerdo con un Parlamento bicameral, pero parece que no hay sintonía, la población no... ¿Qué es lo que pasa? Hay una trampa que se estableció en este documento de 1993 y es que se le da 1/3 de votos de ventaja a la propuesta de la dictadura. Porque tú, para vencer la decisión que ellos tomaron, necesitas tener 80 votos. Eso quiere decir que ellos parten de todas maneras con 40 de ventaja, ¿no? Entonces basta con que tengan 41 votos, aunque tú tengas 79, como pasó cuando se planteó en la época de Amprimo, precisamente, que es mi amigo, pero que en este caso está equivocado, la reforma bicameral. Entonces sacó mucho más votos la reforma, pero no pudo establecerse por la ventaja que la dictadura le había dado. Entonces ahí hay una fórmula que es modificar para este caso el tema de las mayorías, ¿no es así? Y luego proceder a la reforma. Esa es ese es uno de los caminos que se puede usar. Y no solamente para eso, sino en general para acomodar el tema constitucional al, digamos, sacarle todas esas pesadeces que la dictadura impuso
en el texto de 1993, ¿no? Y en esta actual coyuntura, que ya estamos prácticamente a puertas del cambio de gobierno y de un nuevo Congreso, ¿considera usted necesario plantear nuevamente la discusión? Mira, hay que tomar el tema con tranquilidad. O sea, la discusión constitucional siempre tiene que ser producto de una reflexión serena. Cuando la Constitución se hace para resolver temas coyunturales, pasa lo que pasó con el documento de 1993. O sea, carece de legitimidad de origen y eventualmente va a ser siempre discutida. O sea, ese es un tema que no va a tener pacífica doctrina, vamos a decirlo de alguna manera. Todos los constitucionalistas, como tú sabes muy bien, conocen cuáles son los grandes vacíos y los grandes defectos de ese tema. Peter Haberle, uno de los grandes profesores de Derecho Constitucional, dice que la Constitución no solamente es ratio, no solamente es razón, sino la Constitución es emotio, es emoción. Entonces, ¿qué emoción puede haber en un país democrático en obedecer las normas planteadas por una dictadura? Ninguna. Entonces, hay que entender que la legitimidad obliga precisamente a resolver estos temas y creo que se hizo un buen trabajo en el Congreso que acompañó al presidente Toledo entre el 2001 y el 2006 en un esfuerzo conjunto que hicieron Henry Piz y Carlos Ferrero con Jorge del Castillo respecto a una propuesta de reforma, como se hizo también en la Comisión de Bases que conformó Valentín Paniagua en las postrimerías de su gobierno de transición. Que es un proyecto que integra casi toda la tradición constitucional peruana. Así es. Es un proyecto terminado realmente, ¿no? O sea, eso debería retomarse. Así es, realmente es muy bueno, creo que serviría de base para una discusión y no hay que asustarse de una discusión constitucional, al contrario, hay que afrontarla con serenidad. Lo que yo te digo, lo que no puedes hacer es utilizar la reforma constitucional para tratar de resolver coyunturas, porque entonces la dejas desactualizada de inmediato. Pasa la coyuntura y te quedaste, como dicen los italianos, con el rabanito al coco, ¿no es verdad? Y eso no está bien. Usted cuando ha mencionado el tema de los países que son muy pequeños y tienen un Congreso unicameral, y quisiera regresar sobre esta dinámica, un Congreso pequeño, subrepresentado y en una sola Cámara, no es un freno, no es un contrapeso suficiente para el Ejecutivo y termina todas estas discusiones respecto si han legislado bien en el Tribunal Constitucional. Sí, y entonces el Tribunal Constitucional como que se convierte, ¿no es verdad? Se politiza. Claro, y se convierte en una suerte de Senado, porque aun cuando en los fallos tú no debes encontrar razones políticas, sino fundamentalmente razones jurídicas, vale decir, a partir de... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que tú en las razones jurídicas tienes que partir de un hecho dado, de un presupuesto dado. No en vano Kelsen dice que la Constitución es la hipótesis fundamental, la norma jurídica fundamental, la hipótesis lógico-jurídica sobre la cual se desarrolla todo el sistema. Y sobre esa tiene que discurrir el Tribunal Constitucional. El problema es que cuando ves el desajuste verdaderamente entre justicia y realidad, el magistrado constitucional se siente tentado a resolver la situación y eso tampoco es bueno porque ellos no tienen el respaldo de los votos para hacer normas de esa magnitud, ni siquiera de la magnitud de la ley. Pueden declarar que no son constitucionales determinadas normas, pueden acomodar con las distintas sentencias, distintos tipos de sentencias, las situaciones, pero no pueden generar normas, pues, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que se generan, ¿no? Otro aspecto importante en el bicameralismo y en el parlamentarismo, en realidad, es el de si existe o no, o si debe existir un cuerpo de profesionales, de asesores permanentes. Hay mucha inestabilidad en nuestros congresos en los últimos años. ¿Cómo ve usted este fenómeno? ¿Debe existir una carrera? ¿No existe? Podría existir una carrera de apoyo parlamentario, pero el problema de una carrera de apoyo parlamentario es que los congresos o los congresistas que entran tratan de poner su huella y en consecuencia poner a sus propios asesores. Yo creo que lo que hay que hacer es que, haya una base común,
a gente que es de muy alta calidad, y eso no lo puedes conseguir cuando tienes remuneraciones muy bajas. Y lamentablemente lo que sucedió en este gobierno, que rebaja las remuneraciones o que rebajó las remuneraciones de los funcionarios estatales, impide que jóvenes, por ejemplo, brillantes que pueden haber descollado en las universidades, vayan al Parlamento, porque naturalmente cualquier estudio de abogado les va a pagar bastante más que eso. Ahora, no obstante que el servicio público en el Parlamento es fascinante, claro, si ven la cosa a largo plazo van a perder esa posibilidad. Ese es el daño que se le hace al Perú cuando se gobierna con demagogia, ¿ves? Y en otro aspecto, el del procedimiento legislativo. En el Perú hemos tenido un índice muy alto de inconstitucionalidad de las leyes debido a que ahora sí está funcionando el Tribunal Constitucional. Pero eso también tiene que ver con que se trate de un Congreso unicameral, ¿cree usted? Bueno, es evidente que no ha habido todavía congresos de gran calidad después del golpe de Estado, ¿no es verdad?, del año 92. Poco a poco se está mejorando. Yo creo que este Congreso que está ingresando ahora es un Congreso bastante mejor, tiene figuras interesantes, tiene personajes que pueden dar la talla y pueden marcar una pauta de calidad. Ojalá que así sea, yo hago votos porque así sea, y porque quienes representan a los pueblos hagan siempre un esfuerzo por no solamente ser notorios, sino, como decía Roberto Ramírez del Villar, ser notables. Hay una diferencia entre ser notorio y ser notable. Roberto Ramírez del Villar era notorio, en un parlamento que se para era notable, un parlamentario que se para en un escaño de zapatazos es notorio. Entonces hay que tener diferencia, hay que digamos, darle jerarquía a la tarea parlamentaria. O sea, usted ve con buen auspicio este próximo Congreso. Sí, espero que sea es optimista, es optimista. Soy optimista, he visto la composición que ha resultado y creo que poco a poco la prédica constante de los académicos y de la propia prensa y en general de quienes están en el mundo del derecho, bueno, ha ido calando, ¿no? Bueno, doctor, esperemos que su vaticinio sea cierto por el bien del Perú. Muchas gracias, Paco, y felicitaciones por el programa. Gracias, doctor Borea. Bien, amigos, este fue nuestro programa dedicado al Poder Legislativo. Y la próxima semana tendremos un interesante programa sobre el Estado y la Nación, con motivo de las fiestas patrias. Y bien, este ha sido el final, y como siempre, no se olviden a escribirnos a tus-derechos@tvperú.gov.p, o también seguirnos en nuestro Facebook, Tus Derechos-TV Perú. Y como siempre, todos los sábados a las 11 de la mañana por TV Perú, mucho más que ver.